Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, me sumo, por supuesto, a las salutaciones por los aniversarios, tanto de la especialización, la carrera de especialización, como de estas jornadas. Agradezco, por supuesto, la invitación a participar y destaco también la existencia de este panel que permite por ahí hablar de algunos temas que no son del eje de la jornada. Así que muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Raquel, y a todo el equipo. Eh, el tema propuesto, por supuesto que está vinculado íntimamente con lo que pasó en este último tiempo aquí en la provincia de Santa Fe y es el proceso de reforma constitucional, ¿no? Específicamente, me interesó realizar un primer acercamiento a las modificaciones al régimen municipal. El análisis del sistema municipal, por supuesto que requiere de un abordaje para su acabada comprensión, digo, interdisciplinario, multidimensional, por su extrema complejidad. Pero a una semana de aprobar la nueva constitución, me pareció interesante hacer un abordaje desde las competencias, ¿no? Desde dónde estábamos y qué cambió a partir del texto constitucional. Luego de 63 años se modifica el sistema municipal de Santa Fe y me parece que es un dato muy, muy importante. Em, una breve referencia al marco constitucional nacional, me parece eh, indispensable, aunque todos más o menos lo manejamos. La reforma del 94 eh, redefinió el rol del municipio, expresó claramente su naturaleza municipal, lo estableció en el marco de la relación federal como un actor más y le dejó a las provincias reglar el alcance y contenido de esa autonomía en los 5 aspectos que menciona el artículo. Los contenidos de la autonomía que plantea el artículo 123 son taxativos, comprenden los ámbitos institucional, político, administrativo, económico y financiero, y le resta a las provincias determinar los alcances, justamente ese perímetro variable que se llena en cada situación particular. Y en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia en diversos precedentes ha ido elaborando la teoría del margen de apreciación local para justamente justificar que esas diversidades locales, regionales, puedan ser objeto de análisis, ser tenidas en cuenta y así en los textos constitucionales provinciales ser incorporadas. Para dar una breve definición, sin entrar al análisis del Instituto de la Competencia, que es muy rico, que algo se habló acá, eh, podemos decir que la competencia en el Estado municipal es el conjunto de atribuciones para legislar y administrar determinados aspectos de la vida local dentro de un territorio propio. En ese sentido, las competencias municipales se proyectan básicamente en dos dimensiones, una espacial y otra material. En relación a la competencia territorial, el modelo municipal de Santa Fe, de los varios que existen en el derecho comparado, es el municipio distrito. ¿Qué implica esto? Una ciudad y la zona rural circundante. Esto se diferencia básicamente con el modelo de la provincia de Buenos Aires, que entiende al sistema municipal o al municipio, mejor dicho, como el régimen jurídico del partido, o sea, abarca un grupo de localidades. ¿Qué pasó en la reforma constitucional en relación a la competencia territorial? Bueno, básicamente aquí no hay grandes modificaciones. Se sostiene para mí lo que es un valor en el municipalismo santafesino, que es no exigir un número mínimo de habitantes para reconocer el derecho al autogobierno, el derecho al municipio. En Santa Fe hay localidades
varias, por ejemplo, el último censo dio que hay en 8 localidades que tienen menos de 100 habitantes, ¿no? Lo que es un dato, y hay muchas menos de 200, y el municipio pequeño es una realidad. Desaparece el concepto de comunas. A partir de la nueva constitución, todos los entes locales se denominan municipios autónomos, y se reserva a la provincia, a través de la ley de la legislatura, la determinación del ámbito territorial de la jurisdicción, y la resolución de los casos de fusión y de segregación de municipios que cada tanto suceden. En relación a la competencia material, podemos decir que de los varios sistemas que también existen en el derecho comparado, la nueva Constitución de Santa Fe se inclinó por la inclusión de una cláusula de competencia general. No hay un listado de competencias en un artículo enumerado, así como por ejemplo tiene la Constitución de Córdoba, sino que si bien hay competencias en algunas cláusulas repartidas, no hay un artículo específico, y lo desarrolla a partir del concepto de interés. Los municipios tienen los deberes, atribuciones y competencias expresas e implícitas que se derivan de esta Constitución y de la naturaleza de sus funciones para la gestión de intereses locales. Entonces, habla del concepto de interés, que me parece que de aquí en más va a ser muy importante. El Tribunal Constitucional Español, en varias de sus sentencias, plantea el interés como el elemento para asignar las competencias en el nivel local, en el nivel provincial, en el nivel nacional. Bueno, rápidamente, porque me queda poco tiempo, algunas cuestiones, algunas competencias que se suman a los municipios santafesinos. Por supuesto, la competencia constituyente. A partir de ahora, los municipios que tengan más de 10.000 habitantes pueden dictar su carta orgánica. Pueden. Una facultad. Si vamos al caso de Córdoba, por ejemplo, ya con más de 40 años casi de consignación de la autonomía, de los 60 municipios aproximadamente con capacidad para sancionar su carta orgánica, la mitad lo hizo. El resto se seguirá rigiendo por leyes eh, provinciales. Establece la Constitución límites formales y materiales para ejercer la competencia constituyente. Después, en el ámbito de las competencias políticas, acá me parece que el contexto político, institucional, jugó un rol importante, porque creo que es el aspecto más restrictivo de las competencias locales, porque, por ejemplo, determina que tanto los sistemas electorales, la convocatoria de elecciones, la organización y el juzgamiento de las elecciones van a quedar en cabeza de la provincia. Se priva a las ciudades de tener procesos electorales públicos, políticos locales, donde se discute la cuestión o los intereses locales. En las competencias administrativas juega mucho la idea de coordinación intergubernamental. Se reconocen distintas competencias de los municipios, y siempre plantea la carga en la provincia de coordinar determinados temas con los municipios, en materia de consumidor y usuario, planificación y ordenamiento del territorio, e incluso en materia de seguridad. Y por último, en las cuestiones económicos financieras, aparece, por lo menos en principio, abierta la posibilidad de que los municipios empiecen a sancionar y percibir tributos de carácter impositivo, que hasta ahora no estaban permitidos, no estaban habilitados desde el nivel provincial. Se establece la obligatoriedad de coparticipar impuestos. Ahí se quita un dato que para mí era muy importante, que garantizaba la Constitución santafesina: el 50% de lo recaudado en materia de impuesto inmobiliario. Eso no está más hoy.
Y por último, también habilita a las municipalidades a contraer empréstito público y a las municipalidades de más de 200.000 habitantes, siempre y cuando no exceda ciertos límites del presupuesto, la posibilidad de hacerlo sin requerir la autorización provincial. Para cerrar, voy a poner a disposición la ponencia para que le interese, porque el tiempo me quedó un poco corto, pero digo solo dos o tres cositas. Primero, reiterar que se trata de un enfoque bastante lineal desde las competencias que exige una profundización. Después que el ITER autonomista en Santa Fe no terminó, esto hay que completarlo con las cartas orgánicas municipales, hay que completarlo con la legislación provincial en los casos en que proceda. Y después me parece una cosa muy importante que va a definir el futuro de esto, que es la actitud autonomista, que asuman los pueblos, las localidades de la provincia, de hacerse cargo de las competencias que se les reconocen, y la actitud de la provincia de desprenderse de las que viene ejerciendo el acompañamiento y la asignación, por supuesto, de los recursos. Va a ser un desafío muy importante porque en la letra de la Constitución se plantea la modificación de un devenir histórico de los municipios de Santa Fe y bueno, eso va a ser un desafío muy grande torcerlo. Muchas gracias y A continuación, escucharemos a la doctora Mariana Guida, especialista en Derecho Administrativo, quien disertará sobre la tutela administrativa efectiva en clave convencional. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Es tarde, estamos todos un poco cansados, hemos disfrutado de una hermosa jornada. Yo me sumo a los agradecimientos de todos los que me precedieron, al equipo organizador, a los que trabajan siempre decididamente para que la academia avance. Así que bueno, intentaremos ser divertidos en el sentido de que propongo una mirada un poco más contextual, no tan profunda, de algunas cuestiones que de todas maneras nos tienen que llevar a pensar. Así que si les parece, en algunos minutitos desarrollamos algunas ideas que hace tiempo que vengo pensando y quiero compartir con ustedes. El hecho de no ser panelistas y ser ponentes viene como mejor porque estamos más distendidos, nos podemos equivocar, podemos hacer muchas preguntas y no hace falta que demos tantas certezas como los que nos han precedido. Bueno, como una introducción muy breve, yo quiero recordar a Casañe cuando en las 10º jornadas de Derecho Administrativo planteó el tema replanteó, porque no es un tema nuevo, de la necesidad de un análisis sistémico. Él dijo, basta de fragmentación, no podemos seguir mirando el derecho administrativo con una lupa pequeña, tenemos que abrir, ampliar. Y eso a mí me motivó mucho y bueno, como soy una enamorada del derecho constitucional, pienso que esta mirada sistémica nos ayuda a entender que el fenómeno jurídico-social es un fenómeno complejo. Y cuando hablamos de complejo, hacemos así, y a la par que hacemos así, pensamos en las herramientas para paliar esta situación de complejidad. Y bueno, la interdisciplina es obligadamente una de ellas, así que les propongo abrazarnos en este rato con el derecho constitucional y con el derecho internacional de los derechos humanos y ver a dónde llegamos con estas pequeñas aproximaciones. Esto no sé de quién es, pero seguramente que debe estar así como lleno de conocimiento, así que lo voy a probar. Como el Santo Grial, digamos. O así, algo así. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña contextualización y vamos a pensar en una Argentina que no está en el espacio, sino que está en Latinoamérica. Vamos a pensar en una Argentina latinoamericana. Hay un autor que me encanta que se llama Armin von Bogdandy, medio raro, que es un enamorado también de América Latina y estudia el derecho constitucional y el derecho, el derecho internacional de los derechos humanos en Latinoamérica. Y dice que Latinoamérica tiene algo, tiene un no sé qué, tiene una cosa común, algo que los une, necesidades muy propias, y le puso un nombre, ICAL, que es el derecho constitucional latinoamericano común, ius
constitucional y común de América Latina. Y yo pienso que tiene un muy buen ojo porque ha identificado algunas situaciones que nos aunan, que nos hermanan, como la violencia, como la debilidad institucional, bueno, la cuestión de las exclusiones que se ve mucho en los países latinoamericanos. Y entonces él dice que estas cosas que nos asemejan nos tienen que llevar a trabajar juntos por la defensa de los derechos humanos. Pero estas cosas que nos hermanan no quiere decir que tenemos que hacer una mirada talarrasa, sino que es necesario ir a las particularidades y tomar especialmente en cuenta aquellas cosas que nos diferencian y que son muy nuestras, ¿no? O sea, convivir con los diferentes. En este escenario, el diálogo está como número 1 en la lista de las herramientas para tirar estos lazos, ¿no? Y este diálogo tiene que tener sí o sí algunos requisitos. El primer requisito que plantea él es que tiene que romper la estructura del norte global exportador de las ideas y el sur receptor de las ideas. Esta cosa de la migración de las instituciones y de las ideas que traemos cosas de España, de Francia, de Estados Unidos y no sabemos ni quién la escribió, ni por qué la escribió, ni qué necesidad estaba satisfaciendo, tiene que desaparecer y tiene que ser un diálogo multidireccional que nos permita tomar cuenta de las diferencias y adaptar las soluciones o crearlas a nuestras necesidades. Y yo les traigo tres direcciones de este diálogo que me pareció importante resaltar. La dirección del Estado hacia los organismos internacionales, ustedes ya la conocen, la conocemos todos, puede ser no solamente con relación a las sentencias de la Corte Interamericana, sino también puede ser con relación a las otras resoluciones que dicta, sus opiniones consultivas, sentencias que dicta contra otros países, por ejemplo. Pero también hay otras direcciones de este diálogo que me interesa remarcar, y son, por ejemplo, las direcciones que van desde los organismos interamericanos hacia los estados. Y acá les tiro una, que no sé si a lo mejor la tienen, una resolución que dictó la Corte Interamericana hace poquitos meses en una ejecución de sentencia, digámosle así en términos nacionales, en el año 2025, en la causa Valle Ambrosio contra Argentina. Es una causa muy conocida, después la vamos a mencionar si tenemos tiempo más adelante, porque fue paradigmática la respuesta pronta de la Argentina, en este caso de la provincia de Córdoba. En este caso, fíjense, la Corte Interamericana dice, nosotros sabemos que Argentina tiene problemas. Entonces dice así, me lo anoté para no pifiar, hemos variado, escuchen, la redacción de nuestras sentencias cuando se trata de condenar al Estado argentino en todo lo que se refiere al tipo de cambio. Fíjense, la Corte Interamericana dicta sentencias y mira particularmente una situación, y en este caso tenía que ver con la moneda en la que se iba a pagar. Pero ahí también hay un diálogo, ahí también hay una mirada especial. Y otra dirección muy novedosa se daría entre los mismos países. El año pasado Guatemala pide ante la Corte Interamericana una opinión consultiva con un tema bastante delicado de derecho electoral y una cuestión de elecciones, y cita en ese pedido ejemplos de otros países latinoamericanos, por ejemplo nosotros, Argentina. Entonces, esto de dialogar no tiene que ver con agarro, corto y pego, tiene que ver con esta tarea que es mucho más de compartir y de abrirse a estas diferencias. El segundo contexto que me gustaría remarcar es el contexto que recién lo decía quien me precedía, del Estado constitucional y convencional obligadamente, y democrático de derecho que nosotros decimos que somos. Esto implica para el Estado el mantenimiento de un compromiso en que esos estándares se mantengan, si no dejamos de serlo. El título se nos cae. La OEA, en el artículo 3, dice cuáles son algunos de los requisitos, y bueno, dentro de ellos rescatamos el tema del respeto a la Constitución y de la vigencia de los derechos humanos, unido, por supuesto, con la cuestión de la limitación del poder, que es muy propia para nosotros, los administrativistas. Entonces, en este marco, vemos que todo el Estado obligado, legislativo, ejecutivo y judicial, recontra mal, bien, no importa, está obligado. Entonces tenemos la tendencia, como nuestro sistema de control constitucional es judicial y difuso, y además la Corte Interamericana nos ayudó un poco desde
Almonaciera de Llano y toda la banda en el año 2006 hasta acá, diciendo que los jueces también están obligados por la convención. No sé si ustedes se preguntaron alguna vez, ese también, ese incluso los jueces. Ese incluso quiere decir que antes vienen los otros órganos del Estado. Es decir, poder legislativo y poder ejecutivo. Para nosotros, la estrella es el legislativo. Se los cuento por si no lo sabían. Artículo 75, inciso 23, los que tienen la prioridad son los legisladores. Ellos son los que delinean las políticas, que después el Ejecutivo ejecuta y que finalmente, al final del cuento, el Poder Judicial, todos los jueces nacionales, ya lo sabemos eso, realizan el control no solamente de constitucionalidad, sino de convencionalidad. Control que, por otra parte, hoy en día ya no tiene más 2 etapas, hasta el mismo Sagüez, mucho antes de morir, dijo que, bueno, ya está, había que darle partida a ese sistema y inventar uno nuevo que es complementario, ¿no? Entonces, el control de constitucionalidad y convencionalidad son una cosa armónica que van de la mano, y de ahí nace también la idea de la constitución convencionalizada del mismo Sagüez. Entonces, en este escenario del Estado constitucional y convencional de derecho, vemos que los 3 poderes son los responsables de hacer ese mayor esfuerzo que dijo la Corte Interamericana ya en el 97, que todo el Estado tenía que hacer el esfuerzo. La pregunta es, ¿qué parte nos toca a cada uno? ¿Qué parte al judicial? Está bastante clara en el control de convencionalidad. Pero después, a partir de Gelman II en el 2011, se amplía esa lista y ya no son más los jueces, todos los jueces nacionales, sino también todas las autoridades que tienen que ver con la ejecución de las políticas. Las autoridades que ejercen facultades jurisdiccionales, aunque no sean jueces, eso ya lo sabemos, pero aún también las legislativas. Y recién hablaban de la motivación. Hay un fallo de la Corte Interamericana contra Brasil, de Sousa se llama, en donde aún en las cuestiones legislativas la Corte Interamericana dice también es necesario. Ya sé que se vota y ya sé que las normas salen diferentes, pero también ahí tiene que haber un sustento de fundamentación y de motivación que permita confirmar que los actos no son violatorios de los derechos humanos, sino que al revés, los consagran y los hacen explícitos. Y el tercer marco sería, que me gustaría que tuviéramos en cuenta para pensar todas estas cosas, es que el Estado argentino es un Estado federal. 35 países en la OEA, 23 solamente han ratificado la convención, 3 de ellos solamente, nosotros somos uno, son federales. Miren si no hay que tener en cuenta las particularidades al leer las sentencias, las opiniones consultivas de la Corte y aplicarlas para nosotros. Somos diferentes, tenemos muchas cosas que nos caracterizan y que hacen necesaria una mirada particularizada de esas, no solamente de la normativa, que según Alfonso Santiago tenemos hiperinflación de normativa porque tenemos derecho para lo que quieran, sino también en la práctica, en la ejecución y en la puesta en marcha de las políticas públicas que las garantizan y de la ejecución de esas políticas. Entonces, en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, 2 jurisdicciones solamente proveen al 52% del PBI. Fíjense, tenemos provincias que tienen apenas el 1 o el 2 en la participación frente a la más grande que tiene 32. Nosotros estamos 7,8, abajo de Córdoba, que es 8. O sea, hay una desigualdad, una asimetría. O sea, Wes decía, está bien lo de la asimetría porque nos funda, nos sostiene, pero las asimetrías tienen que tener un límite. Ahí está el núcleo del derecho, las asimetrías que se bancan, que se sostienen, y aquellas que son inadmisibles. Bueno, el federalismo argentino va ahí, va nadando ahí, entre las que no van y las que se pueden admitir y se pueden sostener. Entonces, las provincias argentinas, nosotros somos una, tenemos una cuota importantísima que dar, en este aporte a la realización de los derechos humanos. La doctora Ábalos, una constitucionalista de primera talla, tiene todo un estudio hecho sobre el tema de las veces en que las provincias han primereado, déjenme decir, a la Corte Nacional y han implementado y han aplicado estándares interamericanos antes aún que lo haga la Corte Nacional. Eso es una ventaja para nosotros y tenemos que aprovechar. Y les cuento un caso, una perlita de todas las que tenía para ustedes. La Corte de Santafesina tuvo la oportunidad hace mucho, en el año 2012, de fallar una causa con esta mirada, con una mirada de una constitución
convencionalizada, porque la pregunta sigue dando vueltas, o sea, ¿hasta dónde tiene poder el Ejecutivo, el administrador, para hacer efectivos los estándares cuando la ley no me ayuda ni un poquito? Sí, ya sé, el Ejecutivo, el Judicial me controla, pero diría el doctor Beder en una locución muy acalorada, nadie va a pedir una prótesis a la legislatura, todos van al tribunal, al Poder Judicial. Entonces, el reparto de funciones y la ejecución misma de la marcha del Estado está desde el preámbulo en cabeza de los tres poderes del Estado. Bueno, y esta causa que les cuento se llama Maidagán. Es una causa en la que un señor había quedado viudo de una jubilada, perdón, de una escribana. Entonces pide ante la caja su jubilación y se le deniega, se le deniega porque la norma específicamente decía que si el pensionado, si el viudo era el varón de la viuda, tenía que acreditar otras condiciones que no tenían que acreditarse si la que venía pidiendo la pensión era la mujer del viudo, del escribano, que era el afiliado de la caja, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, el poder administrador, ¿qué le contestó? Que a mí la ley me dice que no te la puedo dar. Punto y aparte. El Tribunal Superior de Superintendencia de la Caja se la da. Esto llega a la justicia y la Corte, en un fallo que fue paradigmático, confirma esa resolución del Tribunal de Superintendencia. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta esto, que el Estado se comprometió, todo el Estado, a no dictar ni incorporar normativa que sea violatoria de los derechos humanos. Entonces, esa interpretación que hizo, lo había hecho la Cámara, ¿no es cierto? Validando una interpretación del Tribunal Superior de un órgano administrativo, le dio valor y le dio peso. Esa queda como una luz en el camino para decir, bueno, tenemos posibilidades todavía, pero qué bueno sería que cada uno de los poderes del Estado vaya descubriendo cada vez más esta posibilidad de hacer suyo los estándares interamericanos. Y les leo un pedacito de una resolución que dictó la Corte Interamericana en julio de este año, respondiendo a una opinión consultiva que le solicitó Argentina en una materia de salud. Fíjense qué interesante cómo en breves palabras resume esto que estábamos tratando de compartir. El Estado tiene el deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado. Los estados deben establecer, fíjense, un marco normativo, arranca por el legislativo, adecuado, que debe establecer estándares de calidad para todas las instituciones. Asimismo, segundo lugar, el Estado debe prever mecanismos de supervisión y fiscalización de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial efectiva. Y entonces, en 3 palabras, dijo lo que yo traté de decir apuradamente en 10 minutos. Las responsabilidades son de todo el Estado, desde Helman II, pero ya de Mirna McChang se venía diciendo que la consideración del Estado es global, nadie condena un pedazo de Estado, condenamos a todo el Estado. Y la respuesta del Estado tiene que ser así. Y este caso que les mencionaba al inicio, de Valle Ambrosio, es muy interesante, mírenlo si pueden, porque la Corte Interamericana condena al Estado argentino por una violación que está contenida en un artículo del Código Procesal Penal de Córdoba. Pasados, y eso fue en el 2020, marzo de 2021, Córdoba ya había modificado el código. O sea, una receptividad del Poder Legislativo realmente sorprendente. Bueno, eso yo creo que también es de imitar. Y de nuestra parte, esta mención venía a colación de la tutela administrativa efectiva y judicial efectiva. Ustedes ya conocen toda la línea jurisprudencial desde Astorga para acá y la de la Corte Interamericana, pero me llamó a mí a la reflexión sobre esto, ¿no? Qué interesante es desde el derecho constitucional y desde el derecho interamericano o internacional de los derechos humanos venir a asistir a este querido derecho administrativo para darle una nueva fuerza y para que podamos volver a andar sobre estas sendas de los estándares de derechos humanos. Muchas gracias. A continuación, el doctor Fabián Pereira, especialista y profesor de Derecho Administrativo, expondrá sobre conflictos interadministrativos. Bueno,
Bueno, buenas noches. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, como corresponde, por supuesto, lo primero, los agradecimientos nuevamente a las organizadoras por haberme convocado nuevamente. Gracias a Inés, a Franco, a toda la gente que está atrás de todo lo que significa organizar esto. Y bueno, y gracias a ustedes, los héroes de las 7:30 de la noche, ya aguantando hasta el último panel. Vamos a tratar de ser breves. ¿M? El tema es conflictos interadministrativos y conflictos interorgánicos. Voy a hacer una reseña más o menos de los antecedentes nacionales y locales de lo que está regulado y de algunos fallos sobre este tema. Y sobre el final voy a tratar de explicar o justificar por qué hay una ponencia o por qué estamos hablando ahora de este tema, ¿no? Este es un tema que tiene sus particularidades porque justamente hablar de resolución de conflictos interadministrativos, como lo vamos a ver, estamos hablando de cuestiones que normalmente se resuelven dentro de la propia administración, se resuelven a través de normalmente actos administrativos. ¿Esto qué significa? Que los antecedentes no siempre son tan fáciles de encontrar como si estuviéramos hablando de pronunciamientos judiciales. Son cuestiones que muchas veces quedan ahí medias escondidas en el ámbito de la administración. Pero igual algunos antecedentes, algunos fallos van a ver que encontramos. A nivel local existe una norma específica, que es la Ley 7893, que a nivel local me refiero, por supuesto, al ámbito de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Que regula la forma en que deben resolverse este tipo de conflictos y que fundamentalmente tiene que ver con muchos opinan con algunas cuestiones tales como el tema de la división de poderes, por eso se resuelve dentro de la administración, el llamado principio de unidad de acción, la zona de reserva, mencionan otros, pero todo esto que hace que justifica que los conflictos se tienden a resolver dentro del ámbito de la propia administración. Hay una regulación también a nivel nacional, que es la Ley 19.983, que determina que no habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que es un texto claramente desactualizado, pero que sigue vigente, cuando el monto de la reclamación no sea mayor de 2.000 pesos y cuando exceda esa cantidad hasta la suma de 100.000 y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación. La decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes mencionado. Bueno, también hay alguna regulación respecto de este tipo de cuestiones en la Ley Nacional del Procedimiento Administrativo, en los artículos 4 y 5, que habla de cómo se resuelven cuestiones de competencia. Pero acá de lo que estamos hablando es de reclamos de índole pecuniaria. Ahí es donde apuntamos. La razón de ser se menciona, dice, porque al tratarse de conflictos que envuelven solo órganos de la administración y no a particulares, es aquella la que como principio debe resolverlos, pues como ha señalado la Procuración del Tesoro de la Nación, no deja de lastimar la lógica y el buen sentido jurídico al ver una porción del Estado Nacional, aún descentralizada, llevando ante los estrados de la justicia al mismo Estado al que pertenece y depende. Se termina diciendo, estamos viendo que alguien litiga consigo mismo, de alguna manera. Esto ha generado en la discusión o la decisión si esto debe aplicarse o no, o algunos conflictos, han dado lugar a algunos fallos que, citados en un interesante artículo de la doctora Laura Monti, que abunda bastante sobre este tema, algunos casos bastante particulares. Uno de ellos es el de Facultad de Ciencias Médicas contra Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Un fallo no tan viejo, del año 2008,
donde lo que se discutía es si la universidad podía imponerle a esa facultad un régimen de ingreso propio, una cuestión relativa al acceso a la carrera, ¿no? Y, como lo dice la carátula de la causa, la facultad demandó a la universidad. Y la Cámara Federal de La Plata admitió la pretensión y declaró la nulidad de la ordenanza dictada por el Consejo Superior. La universidad interpuso un recurso extraordinario ante la Corte y la Corte confirmó la sentencia de la Cámara y termina diciendo que, si bien, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, si bien en términos generales no es posible que órganos administrativos vinculados por relación jerárquica, diriman sus controversias ante un órgano judicial, concluyó que una interpretación razonable, la Ley 24.521 de Educación Superior, permite entender que la Facultad de Ciencias Médicas estaba legitimada para defender incluso judicialmente la competencia que se le había asignado. Fíjense las situaciones que se pueden dar a partir de este tipo de conflictos, ¿no? Acá, por supuesto, no se trataba de una reclamación pecuniaria, pero es un conflicto de esta índole, ¿no? Bueno, hay otros fallos, no voy a extenderme en toda la jurisprudencia que se puede mencionar a nivel nacional, y prefiero acercarme más al aspecto local. En el ámbito local está vigente, como les decía recién, la Ley 7893, cuyo artículo 1 es prácticamente un calco de la Ley Nacional. Dice: no puede formularse reclamación económica ante la justicia ordinaria por ninguna causa entre órganos administrativos del Estado provincial, incluidos los entes públicos menores, territoriales o no, ni entre estos entre sí. Cuando la reclamación exceda de 3.000 y hasta 500.000 pesos, no habiendo acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión deberá someterse a la decisión definitiva e irrecurrible del fiscal de Estado. Si supera este último monto, corresponde la adición al Poder Ejecutivo. A partir de esto hubo algunos fallos. El primero, donde, por lo menos de los que pueden rastrearse, donde el tema se analiza, la existencia de esta ley, su vigencia, sus alcances, es aquel famoso fallo, aquella causa por los fondos del FAE, la contribución que tenía que hacer la Municipalidad de Rosario por el Fondo de Asistencia Educativa, y donde ahí en el voto del doctor Ula hace una consideración, menciona la ley, refiere a sus alcances, aunque en lo que hace a la esencia de esa causa, esto es un poco un obiter dictum, no hacía la esencia, porque tenía que ver con otras cuestiones lo sustancial del fallo. Hay otra causa, acercándonos un poco en el tiempo, el fallo Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Cañada de Gómez contra Municipalidad de Cañada de Gómez. Esto es un fallo del 2006, donde culmina el rechazo de la queja por parte de la Corte, por cuanto la Cámara de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Ciudad de Rosario había rechazado un recurso de revocatoria planteado por la actora contra la inadmisibilidad de la demanda en sí. Acá no hacemos tanto énfasis en lo sustancial, sino en las cuestiones de qué procede o hasta qué punto procede o no este tipo de reclamaciones, y en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo. Y allí lo que resolvió la Corte, avalando lo actuado por la Cámara, dice que nuestro ordenamiento contencioso administrativo provincial, a diferencia de otros ordenamientos, solo otorga legitimación activa a los administrados contra los actos de la administración pública, excluyendo expresamente a las entidades autárquicas como legitimadas activas. La legitimación activa solo alcanza a los municipios y comunas como entes descentralizados. Los demás entes descentralizados no cuentan con legitimación activa. Acá se trataba justamente de un ente de la municipalidad contra la Municipalidad de Cañada de Gómez, ¿no? También podemos mencionar el fallo Municipalidad de la Ciudad de Galvez contra Municipalidad de Santa Fe sobre recurso contencioso administrativo, un fallo del año 2010, donde lo que se debatía era hay un sistema de aportes a las cajas, digamos, la Municipalidad de Galvez tenía que hacer aportes a la caja de la Municipalidad de Santa Fe, en virtud de una disposición que así lo establecía y un convenio que se había, aportes previsionales. Y
Bueno, cuestionaba que determinado sector jerárquico, digamos, tuviera que hacer o no esos aportes. Y por tal motivo, plantea un contencioso administrativo. Esto es resuelto por la Cámara de Contencioso Administrativo número 1, que resolvió ocurra ante quien corresponda, esa providencia tan simpática, ¿no? Ocurra ante quien corresponda. Bueno, contra eso, por supuesto, gracias, es materia de recurso. Y el planteo que hacía la Municipalidad de Galvez es que las municipalidades no estarían comprendidas en la ley 7893 porque no eran entes públicos menores. Bueno, lo que la Corte termina resolviendo, porque esto se llega por vía de recurso de inconstitucionalidad, es que sí, son entes públicos menores, sino, y hace todo un desarrollo explicando que por qué entran justamente las municipalidades en esa comuna y por qué les alcanza la 7893. Hay algún otro fallo en el medio. Vamos a pasarlo para ser un poco más rápido. Vamos al último, del que yo tenga conocimiento, fecha reciente, de julio de este año, que es lo que resolvió la Corte en Comuna de Villa Amelia contra Comuna de Álvarez. Es una cuestión de cumplimiento de contrato. Había un convenio celebrado entre ambas comunas por el tema de la medición de la velocidad a través de los radares y cómo se distribuían los fondos que se recaudaban a partir de las sanciones, de las multas que se aplicaban. Bueno, se denunció que había una cuestión de incumplimiento, que no se estaba cumpliendo con lo pactado, y ahí se dio un conflicto de competencia. El Poder Judicial dijo, no, esto no es un ámbito que tiene que ir por la 7893, lo derivó a la provincia no aceptó, entendió que no le correspondía y termina siendo la Corte la que resuelve la cuestión de qué norma o qué sistema se aplica para resolver esto. Pero lo importante en este caso dice que debe resolverse previamente en el ámbito específico de resolución de conflictos interadministrativos, sin perjuicio de la posterior revisión judicial de lo allí actuado, en razón de la posibilidad prevista en el artículo 35 de la Ley 11.330. Es que no podría afirmarse, dice la Corte, que el sistema de la 7893 cercene la posibilidad de recurrir a la vía judicial para reclamar deudas contractuales. Atento a que la vía judicial establecida, como se dijo en el artículo 35 de la Ley 11.330, no se cancela, sino que meramente se pospone. ¿Qué quiere decir en definitiva la Corte? Acá debe hacerse dice, luego del cual los entes municipales o comunales pueden iniciar un proceso de carácter ordinario ante esta Corte para la tutela de sus intereses. Es decir, la vía de la 7893 es como una suerte de trámite previo que no puede soslayarse, independientemente de que después puedan iniciar algún otro tipo de acción. ¿Por qué mencionamos yo les decía que esto tiene que ver con alguna situación actual, porque, bueno, todos sabemos, obviamente, que se ha reformado la Constitución de la provincia y en ella se ha incorporado el tema de la autonomía municipal. Artículo 154 y siguientes. Por lo tanto, si bien yo por lo menos no encontré que haya una referencia específica a este tema, la pregunta que se vincula con el tema es: si las municipalidades son autónomas, ¿podemos seguir ubicándolas en esa categorización de entes públicos menores que hace la ley 7893? Parecería que no. No estamos hablando entonces ya, como se dijo en aquel antecedente remoto en Río de Mar, no son meros entes autárquicos, tienen otra... Bueno, acá expresamente se habla ya de autonomía. Por lo tanto, no parecería que este sistema les pueda seguir siendo aplicable. O se cambia la norma que establece cómo se resuelve o se determina la aplicación de otra solución para las controversias que pueden seguirse dando. Por supuesto, el hecho de que sean autónomas no impide que no puedan existir conflictos. Aparentemente, dentro de lo que se puede, de lo reciente que es la sanción de la Constitución y de las
pocas interpretaciones que se han podido hacer hasta ahora, podemos mencionar o preguntarnos qué alcance tendría en este tema, por ejemplo, el artículo 107, que dice que el gobernador de la provincia tiene a su cargo las siguientes atribuciones. Conoce, inciso 23, y resuelve los recursos e instancias administrativas que establezca la ley. ¿Podría, de alguna manera, esta ley adaptarse o llevarse, bueno, a este ámbito? Y el artículo 129, que dice, compete exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento y resolución de, dice, los conflictos que se susciten entre la provincia y un municipio, entre municipios o entre órganos de un mismo municipio, con lo cual le da la posibilidad incluso de resolver no solo cuestiones interadministrativas, sino también interorgánicas. Además de esto, aparece la consagración constitucional del Ministerio Público, con esa categorización especial, que bueno, también por eso lo, lo menciona el inciso quinto, los conflictos entre poderes y los que se susciten con el Ministerio Público. No hay, repito, por lo menos que yo haya visto, una regulación específica de esta cuestión. Y por eso yo creo, por eso les decía que esto es un panel de ponencias, de apertura de interrogantes, de planteos, soluciones que eh, podrán, cada uno podrá tener su criterio. Si estas normas son las que deberían aplicarse a partir de ahora, a partir de la modificación que implica la reforma constitucional, y qué pasa con la ley 7893, si se entiende derogada, si solo va a quedar para otro tipo de entes que no sean las municipalidades. Bueno, habiendo cumplido con el tiempo y tratando de ser lo más escueto posible, llegué hasta aquí. Muchas gracias